Imaginen por un instante que el suelo bajo sus pies no es tierra firme, sino una trampa mortal envuelta en sombras. Están a cientos de kilómetros de casa, rodeados por una espesa selva germánica donde cada rama quebrada suena como una sentencia de muerte. El frío cala hasta los huesos, pero no pueden encender una hoguera brillante, porque el fuego es un faro para los enemigos que acechan en la oscuridad. Si te está gustando este viaje a las profundidades de la historia, suscríbete ahora mismo a Imperio Oculto para no perderte ni un solo segundo de este relato sobre la supervivencia más extrema jamás contada. Imaginen que son un soldado de la Legión Romana al caer la tarde, con la espalda cargada de equipo pesado y la mente puesta en la posibilidad de no despertar jamás. ¿Cómo es posible que un ejército durmiera bajo el acecho constante de tribus que conocían cada palmo de aquel terreno hostil? La respuesta no está en la suerte, sino en una disciplina que rozaba la obsesión y en una arquitectura del miedo llamada acampamento. Cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las copas de los árboles, el centurión no buscaba un lugar cómodo para descansar, buscaba un lugar que pudiera convertir en una fortaleza en cuestión de minutos. Los soldados no se instalaban al azar. Seguían un manual invisible que cada uno de ellos conocía de memoria, una coreografía aprendida a base de sudor y castigos físicos. Mientras unos cavaban el foso, otros clavaban las estacas de madera que habían cargado durante toda la marcha. Imaginan el sonido rítmico del metal contra la tierra dura, un sonido que era música para los oídos del comandante, pero que aterrorizaba a los salvajes que observaban desde la espesura. El castrum no era solo un sitio para dormir. Era una pequeña ciudad fortificada que se levantaba de la nada cada vez que la legión se detenía. La forma era siempre un cuadrado perfecto, con calles trazadas con precisión matemática, dividiendo las tiendas de campaña según el rango y la función de cada hombre. En este entorno de paranoia constante, cada soldado sabía exactamente dónde estaba su lugar. A cada lado del cardo y el decumano, las tiendas se alineaban con una simetría aterradora. En el centro, el pretorio, la tienda del comandante, se alzaba como un símbolo de orden en medio del caos de la naturaleza. Pero, ¿cómo conciliaban el sueño? La respuesta es que el sueño era el privilegio más escaso del legionario. El descanso estaba estrictamente regulado por los turnos de guardia, las vigilias. La noche se dividía en 4 partes, y cada hombre debía cumplir su turno en la muralla, vigilando el foso y la empalizada. Si te quedabas dormido en tu puesto, la muerte no llegaba de mano de los enemigos, sino de tus propios compañeros. El castigo por dormirse durante la guardia era la lapidación, una ejecución donde toda la centuria participaba. No era solo una regla, era un pacto de sangre. Si tú fallas, todos corremos peligro. Esa presión, ese terror a la justicia interna, era lo que mantenía a los soldados con los ojos abiertos cuando el cansancio les pedía cerrar los párpados. El ambiente dentro de la tienda de campaña era denso. 6 o 7 hombres compartían un espacio reducido, rodeados del olor a cuero mojado, sudor y el metal de las espadas que nunca soltaban del todo. Dormían vestidos, con la armadura a mano o incluso puesta, listos para saltar en caso de una alarma. No había camas ni colchones suaves. Se descansaba sobre pieles o directamente sobre el suelo, a veces cubierto con un poco de paja si la suerte les sonreía. La oscuridad era total, salvo por el destello de alguna antorcha lejana en el puesto de guardia. Cualquier susurro fuera de lugar era sancionado. El silencio era la mejor defensa contra las emboscadas. Los soldados romanos sabían que si algo se movía fuera del perímetro, no debían gritar, sino despertar a sus camaradas en absoluto silencio para estar listos ante cualquier incursión inesperada. Mientras el resto de Europa vivía en asentamientos caóticos, los romanos trajeron la burocracia de la muerte consigo. Cada campamento era idéntico al anterior, lo que permitía que un soldado, incluso en mitad de la noche y sin visibilidad, pudiera encontrar su tienda o el almacén de armas. Esta estandarización no solo era eficiente, era una herramienta psicológica. El soldado sentía que, sin importar cuán lejos estuviera de Roma, seguía siendo parte de un engranaje inmenso. El miedo desaparecía cuando el orden comenzaba. Sentían que el imperio los acompañaba donde quiera que fueran. Sin embargo, no se engañen, el miedo nunca se iba del todo. El terreno enemigo era implacable. Las tribus locales, como los queruscos o los marcomanos,
No peleaban bajo las reglas romanas. Ellos utilizaban la guerra de guerrillas. Atacaban en la noche, lanzaban proyectiles desde las ramas y desaparecían en la niebla. La disciplina romana era, en esencia, una respuesta a este tipo de guerra irregular. Si el enemigo es impredecible, tú debes ser infalible. Así que, cuando el soldado romano finalmente cerraba los ojos, lo hacía con la mano sobre la empuñadura de su gladius. No había sueños profundos en esos bosques. Cada rama que se quebraba, cada viento que soplaba con fuerza, era interpretado como una amenaza. El centurión caminaba por las calles del campamento durante toda la noche, asegurándose de que nadie hubiera cedido al agotamiento. Aquel que era sorprendido durmiendo de manera descuidada o que abandonaba su puesto, se enfrentaba a consecuencias que hacían que enfrentar a un ejército bárbaro pareciera una opción más amable. La disciplina era el escudo que protegía al imperio tanto como las murallas de madera. Se preguntarán si realmente valía la pena vivir así. Para estos hombres, la respuesta era clara. El ejército era su vida, su familia y su única forma de ascenso social. Un legionario que sobrevivía a las campañas podía retirarse con tierras y una paga que lo convertía en alguien importante en su comunidad. Pero para llegar a ese punto, debían superar noches como esta. La supervivencia no dependía de la audacia de un guerrero individual, sino de la capacidad del grupo para actuar como una sola mente. Cuando la trompeta sonaba al alba, el campamento se desmantelaba con la misma precisión quirúrgica con la que se había construido. En cuestión de minutos, no quedaba rastro de que allí hubieran dormido cientos de hombres. Solo quedaba la tierra removida y el foso, recordatorios de que el imperio había pasado por allí. Imaginen ahora la escena desde los ojos de un explorador enemigo, acechando desde un arbusto. Ve un cuadrado de luz, escucha el murmullo de las órdenes, siente el peso de la disciplina romana. Sabe que atacar ese campamento es un suicidio, porque incluso durmiendo, el león romano sigue siendo un león. Esa es la lección que la historia nos ha dejado grabada en piedra. La superioridad de Roma no residía solo en su tecnología o en su número, sino en su capacidad para imponer el orden en el lugar más inhóspito del mundo. Dormir en territorio enemigo no era un descanso, era un acto de desafío diario. Era decirle a la naturaleza y a los pueblos rebeldes que el imperio no se detiene, que el imperio vigila incluso cuando parece estar en reposo. Pasaron los siglos, y aunque los castra desaparecieron, el legado de esta eficiencia militar se convirtió en la piedra angular de la estrategia moderna. Muchos de los principios que los soldados romanos aplicaban hace 2000 años, como la importancia de la logística, la fortificación de las posiciones y la vigilancia constante, se siguen estudiando en las academias militares hoy en día. ¿No es fascinante cómo una simple necesidad, la de dormir, pudo moldear la historia de la humanidad? La próxima vez que se encuentren en una situación difícil, donde el entorno parezca ir en su contra, recuerden a estos soldados. La clave no es la fuerza bruta, sino la capacidad de organizar tu caos, de mantener la guardia alta incluso cuando el cuerpo te pide rendirte, y de confiar en el sistema que has construido alrededor de ti. La vida del legionario era una paradoja constante, la máxima rigidez para sobrevivir en el máximo caos. Eran hombres que vivían entre el filo de la espada y el filo de la ley, siempre bajo la mirada de sus oficiales y bajo la amenaza de lo desconocido. ¿Alguna vez han sentido esa presión? La necesidad de ser perfectos en un entorno que parece diseñado para fallar. Los soldados romanos no tenían la opción de fallar. Sus vidas estaban tejidas en la trama de una historia más grande, una que se escribió con sangre, disciplina y noches de insomnio en las fronteras de un mundo que poco se doblaba ante el poder de Roma. Al final, lo que los mantenía a salvo no era la altura de sus estacas, sino la convicción de que pertenecían a una fuerza imparable. Quizás, al cerrar sus ojos esta noche, puedan imaginar por un segundo el frío del bosque germánico, el crujir de la madera bajo los pies de un guardia en la oscuridad y el peso de una gladius que espera ser desenvainada. La historia es un eco de lo que fuimos, y en los relatos de estos soldados encontramos una parte de nosotros mismos. El miedo al peligro, el deseo de seguridad y la capacidad humana de adaptarse a las condiciones más inhumanas. El territorio enemigo nunca descansa, y nosotros, como observadores de la historia, tenemos el deber de recordar a aquellos que pusieron su vida en juego para que el imperio pudiera expandirse hasta los confines del mapa.
No olviden la disciplina, no olviden la vigilancia y, sobre todo, no olviden que el orden es la diferencia entre el éxito y el olvido. La historia de los soldados romanos es una lección sobre cómo convertir el miedo en estrategia. Cada noche en el campamento era una batalla ganada contra el cansancio y el desaliento. Cada guardia cumplida era un triunfo contra la fatalidad. Si han llegado hasta aquí, es porque la historia de estos hombres les ha cautivado tanto como a mí. Analizar cómo vivían, cómo sufrían y cómo conquistaban mundos, nos ayuda a entender mejor nuestro propio presente. Si este video les ha dado una nueva perspectiva sobre lo que significa la resiliencia y el orden, denle un buen me gusta y compartan este contenido con alguien que ame la historia tanto como ustedes. Su apoyo es vital para que Imperio Oculto siga desenterrando estos secretos del pasado. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan nuestra próxima inmersión en las sombras de la historia. ¿Qué otros aspectos de la vida militar romana les gustaría descubrir? Los leo en los comentarios, porque sus dudas son el motor de nuestra próxima investigación. Recuerden que la historia no es solo lo que leemos en los libros, es algo vivo que late en cada rincón de nuestra civilización. Hasta la próxima aventura en Imperio Oculto, donde el pasado nunca muere, solo espera ser recordado. Pero hay algo más que a menudo se escapa de los libros de texto convencionales. Una realidad que palpita bajo la superficie de los anales militares y que merece nuestra atención inmediata. Muchos se preguntan qué sucedía cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas del Rin o las cumbres de los Cárpatos, y el silencio absoluto reinaba en las tiendas de cuero. Esa calma, lejos de ser un momento de paz, era el epicentro de la verdadera disciplina romana. Imaginemos por un instante la logística que implicaba mantener a miles de hombres en un terreno hostil, rodeados por tribus que conocían cada centímetro de esos bosques mejor que sus propias palmas. El soldado no solo luchaba contra el bárbaro, luchaba contra el aislamiento, contra el clima implacable y, sobre todo, contra la introspección que suele ser la enemiga de la moral en tiempos de guerra. La estructura de las legiones no era simplemente una cuestión de jerarquía o de órdenes impartidas por un centurión con el rostro curtido por el sol. Era un ecosistema de supervivencia. Cada centuria estaba diseñada para ser una unidad autosuficiente, un microcosmos donde el cocinero, el herrero, el escriba y el combatiente se entrelazaban en una coreografía constante. Es fascinante pensar que, en medio de la barbarie y el caos de una campaña, el legionario romano se tomaba el tiempo para limpiar meticulosamente su equipo. Ese ritual de mantenimiento de la lorica segmentata no era solo vanidad o protocolo, era un acto de fe en la herramienta que separaba la vida de la muerte. Si el acero se oxidaba, la defensa flaqueaba. Si la defensa flaqueaba, la legión moría. La higiene del equipo era la metáfora perfecta de la mente del soldado. Si el orden externo se perdía, la integridad interna colapsaba rápidamente bajo la presión del entorno. Adentrémonos ahora en el concepto de la vigilancia nocturna. Las famosas vigilias que definían la estructura horaria de la noche romana. Dividir la noche en 4 turnos no era solo una forma de repartir el cansancio, era una herramienta psicológica para evitar la ruptura de la psique. El soldado que vigilaba sabía que, al terminar su turno, no solo descansaría, sino que sería relevado por un compañero en el que confiaba ciegamente. Esta confianza, forjada en el sudor de las marchas y el compañerismo de las tiendas compartidas, era el pegamento real del imperio. No eran las águilas doradas ni los estandartes lo que mantenía a los hombres en su puesto bajo una lluvia gélida, sino la mirada de su camarada a la izquierda y a la derecha. La traición a ese vínculo era el crimen más grave, mucho más que el miedo al enemigo, porque la legión era en esencia una familia construida a través del deber, una hermandad que se negaba a fragmentarse incluso cuando los recursos escaseaban. Hablemos de la dieta, ese aspecto cotidiano que suele pasar desapercibido, pero que dictaba el éxito o el fracaso de una conquista. El grano era el motor de la máquina militar. La capacidad del ejército romano para transportar, moler y cocinar su propio trigo en condiciones imposibles es una hazaña de ingeniería logística que todavía hoy asombra a los expertos en estrategia moderna. ¿Cómo es que un hombre, tras haber caminado 30 kilómetros con un equipo que pesaba casi tanto como él mismo, encontraba la fuerza para construir una empalizada perfecta al llegar al campamento? La respuesta reside en la cultura romana de la eficiencia. No perdían tiempo en movimientos innecesarios.
Cada acción, desde la excavación de la fosa hasta la colocación de los estacas del vallum, estaba optimizada para minimizar el esfuerzo y maximizar la seguridad. No se trataba de ser superhombres, sino de ser hombres extremadamente inteligentes que habían comprendido que la naturaleza, si se la domaba mediante la estructura, podía ser un aliado en lugar de un verdugo. Mientras exploramos estas sombras, no podemos ignorar la figura del centurión, aquel veterano que cargaba con las cicatrices de 20 años de servicio. Él era el puente entre la estrategia abstracta del alto mando y la realidad sangrienta del campo de batalla. Con su vitus de madera en la mano, el centurión era el árbitro de la disciplina, el maestro de la formación y, a menudo, el único refugio de sabiduría para el recluta joven que temblaba ante su primer encuentro con los guerreros germánicos. Estos hombres eran la verdadera columna vertebral del poder imperial. Muchos de ellos no procedían de las élites senatoriales de Roma, sino de las provincias, ascendiendo en el escalafón a base de mérito, valentía y una capacidad casi sobrenatural para mantener la cabeza fría cuando todo el mundo a su alrededor perdía la cordura. Son ellos quienes realmente construyeron las fronteras que definieron el mapa de Europa durante siglos. La guerra en la antigüedad tenía un ritmo distinto, uno marcado por la estacionalidad de las cosechas y la dureza del invierno. Durante los meses de frío, cuando las campañas militares se detenían debido a la imposibilidad de movimiento, el campamento se transformaba en una pequeña ciudad. Aquí, el intercambio de conocimientos entre soldados de diferentes partes del Mediterráneo creaba un crisol cultural único. Un soldado de las provincias de Hispania compartía historias con uno de Siria, mientras ambos aprendían las tácticas de los galos y adaptaban su equipo a las necesidades de la frontera. Esta mezcla de experiencias alimentaba la inteligencia militar romana. El imperio no solo conquistaba con la espada, conquistaba aprendiendo del enemigo y asimilando sus mejores tácticas. ¿Eran los romanos infalibles? En absoluto. De hecho, sus derrotas más famosas, como la de la batalla del bosque de Teutoburgo, fueron provocadas precisamente por el exceso de confianza y la falta de respeto hacia un entorno que no comprendieron del todo. Aquella catástrofe fue una lección que obligó a Roma a mirar hacia adentro, a reevaluar su estrategia y a entender que la arrogancia es un lujo que un ejército en territorio extranjero no puede permitirse. Al reflexionar sobre estos hombres, debemos preguntarnos qué queda de ese espíritu en nuestra sociedad actual. Vivimos en tiempos de una tecnología que nos permite ignorar la distancia y la penuria, pero seguimos enfrentando nuestros propios desiertos y bosques oscuros. La resiliencia que demostraban al levantarse cada mañana, sin saber si esa sería su última puesta de sol, es una virtud que trasciende la cronología. La capacidad de encontrar un sentido de propósito en medio de la adversidad, de construir algo duradero a partir del esfuerzo colectivo y de mantener la vigilancia sobre nuestras propias debilidades, sigue siendo la lección más valiosa que el legado romano tiene para ofrecernos. Somos herederos de esa necesidad de orden, de esa búsqueda de seguridad en un mundo que, a pesar de los siglos transcurridos, sigue siendo impredecible y, a menudo, hostil. Cada historia que desenterramos en este espacio es un fragmento de un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros propios desafíos. Al estudiar a los legionarios, no solo estudiamos la historia militar, estudiamos la condición humana en su forma más pura y desnuda. Vemos la ambición, el miedo, la lealtad y el sacrificio. Vemos el deseo inquebrantable de dejar una huella en el mundo, un rastro que perdure más allá de nuestra corta existencia. El imperio cayó, las piedras fueron reutilizadas, y los nombres de aquellos soldados se perdieron en la bruma de lo desconocido, pero la estructura de su pensamiento, su disciplina y su inquebrantable voluntad de adaptarse permanecen como pilares invisibles de nuestra civilización. Por eso, los invito a no ver estos relatos como simples crónicas del pasado, sino como lecciones vivas. Cuando enfrenten una dificultad, cuando sientan que las circunstancias los superan, recuerden al legionario que, en la quietud de una guardia nocturna bajo la nieve, encontraba la fuerza para mantenerse erguido no por gloria, sino por la convicción de que su vigilia era necesaria para proteger lo que consideraba suyo. La disciplina es el acto de amor más profundo que uno puede ofrecerse a sí mismo y a los que lo rodean, pues es el compromiso de no rendirse cuando la noche es más oscura,
Gracias por permitirme ser su guía en este viaje a través de los siglos. La historia es un océano profundo, y nosotros apenas hemos comenzado a sumergirnos en sus profundidades. Hay miles de historias esperando, miles de voces esperando ser escuchadas y miles de lecciones por aprender. La próxima vez que miren al horizonte, recuerden que detrás de cada paisaje hay capas de esfuerzo, de sangre y de esperanza que han dado forma al presente que hoy habitamos. Mantengan esa curiosidad encendida, sigan desafiando lo establecido y, sobre todo, sigan buscando la verdad en las sombras del pasado. Nos vemos en nuestra próxima expedición hacia los misterios que el tiempo ha intentado ocultar, pero que aquí, en Imperio Oculto, nos encargaremos de sacar a la luz. Hasta la próxima.